El derecho de autor es un término jurídico que describe y determina los derechos que tienen los creadores o autores sobre sus obras literarias o artísticas, productos y servicios tanto culturales, tecnológicos como comerciales. El autor de una obra será reconocido como el único creador y titular de un bien o servicio sobre el cual puede obtener diversos beneficios intelectuales, económicos y materiales derivados de su producción y distribución. El derecho de autor busca proteger la creatividad e innovación del autor de una obra literaria, composición musical, pintura, obras arquitectónicas, fotografía, entre otras. Se debe aclarar que el derecho de autor protege las formas de expresión de las ideas, pero no las ideas en sí mismas, es decir, las ideas sin plasmar o sin ser llevadas a cabo como tal para producir un bien o producto no son protegidas por el derecho de autor. Procura la protección en contra de terceros que busquen beneficiarse a través de la copia, plagio o difusión original de una obra de manera ilegal, violentando los derechos morales y patrimoniales del creador. Los derechos morales son aquellos que permiten que el titular de los derechos de autor pueda obtener beneficios o compensaciones económicas al permitir que terceros hagan uso de su obra. Los derechos patrimoniales son el conjunto de facultades que posee el titular del derecho de autor en función de autorizar la explotación y difusión de su obra por parte de terceras personas. Esto determina los plazos de protección de las obras, los cuales han sido establecidos a través de diversos tratados de la Organización Mundial de Protección Intelectual. Derechos que establecen que la protección de una obra surja desde la creación de la misma y que a partir de la muerte del autor dicha protección se extienda por 50 años más. ¿Cuándo nace el derecho de autor? Bueno, la primera legislación en materia de derechos de autor nació con el Estatuto de la Reina Ana en 1710, con el que se conoce como el antecedente copyright, a partir del cual se reconoce a los autores el derecho exclusivo sobre la impresión y difusión de sus obras. El titular de los derechos patrimoniales de una obra puede prohibir o autorizar la reproducción de sus obras de varias formas, como la publicación impresa o la grabación sonora, la traducción de la obra a otros idiomas, también la interpretación pública, como por ejemplo en una obra musical o dramática, también la adaptación de la obra, como en el caso de una novela adaptada para un guión, la grabación de la obra, como por ejemplo en forma de disco o DVD. El titular de los derechos sobre una obra puede dar autorización a terceros para que utilicen o exploten dicha obra. Estas autorizaciones se les dice licencias y pueden exigir o no una retribución del titular de los derechos. Lógicamente, a la hora de negociar un contrato de licencia, se recomienda solicitar un asesoramiento jurídico. ¿Qué se puede hacer si una obra publicada ha sido reproducida sin autorización de su autor? Bueno, por lo general es posible interponer una demanda ante el Tribunal Civil para obtener una compensación financiera y también para impedir que se siga produciendo la infracción. No obstante, antes de tomar esta iniciativa, es recomendable, incluso es obligatorio en algunos estados, enviar primero una notificación oficial al presunto infractor pidiéndole que ponga fin a sus actos o pague una compensación, como ya había mencionado antes. También puede suceder que la reproducción no autorizada constituya un delito de piratería del derecho de autor. En ese caso puede interponerse una demanda ante la policía, la fiscalía u otra autoridad en función de la legislación local aplicable. ¿Dónde puedo consultar la legislación de derechos de autor de un país? Bueno, en Gipolex ofrece un acceso fácil a la legislación de propiedad intelectual de una amplia gama de países y regiones, así como a los tratos de propiedad intelectual. Un gran número de oficinas nacionales o regionales
de propiedad intelectual cuenta con sitios web en los que se suministra también información en materia de legislaciones nacionales o regionales. ¿Cómo identificar y ponerse en contacto con el titular o el derecho de autor sobre una obra? Bueno, como la mayoría de los países no imponen formalidades para concesión de protección por derecho de autor, a veces es difícil ubicar al titular de los derechos sobre una obra. Para localizar al titular de los derechos de una obra específica en específico en un territorio, lo mejor es ponerse en contacto con el autor o el editor, con el organismo de gestión colectiva o la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Una idea errónea muy generalizada es que las obras publicadas en Internet, incluidas las plataformas de redes sociales, son de dominio público y por consiguiente pueden ser utilizadas libremente por cualquiera sin autorización del titular de derecho. Toda obra protegida por derecho de autor o derechos conexos, que lo diré más adelante, ya sea una composición musical, un producto multimedios, un artículo periodístico o una producción audiovisual cuyo plazo de protección siga vigente, está protegida independientemente de que haya sido publicada en papel o en sitio web. En todos los casos, se debe por lo general obtener la autorización del titular del derecho antes de su utilización. Los derechos conexos o afines son un conjunto independiente de derechos relacionados con el derecho de autor que se otorgan a determinadas personas o entidades que contribuyen a poner las obras a disposición del público. Los beneficiarios de los derechos conexos en las legislaciones nacionales suelen ser los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Esas mismas condiciones se aplican a determinadas personas y entidades que hayan producido objetos que, aunque no se consideran obras en virtud de los sistemas de derechos de autor en algunos países, pues contengan suficiente creatividad y capacidad técnica y organizativa para merecer la concesión de un derecho similar al derecho de autor. Ahora bien, en algunas legislaciones se deja claro que el ejercicio de los derechos conexos no debe afectar en modo alguno a la protección del derecho de autor.